Estás entrando a la otra dimensión con Víctor Tolosa. ¿Cómo están mis queridos amigos de la otra dimensión? Gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros en un día muy especial porque ya saben, tenemos a el rockstar, mi querido doctor Ramiro Espinosa, quien lo agarré a la... Bueno, por ahí, lo agarré por ahí. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Gracias, Víctor, gracias como siempre, agradecido por tu invitación y a la orden, muchas gracias. No, qué bueno, qué gusto. Te sacaron de la casa, estás adentro del coche. No, fíjate, vengo de mi tierra, de Zamora, Michoacán, Eso. por asuntos de salud que tuve que ir a corregirme la vista. Ajá. Ya lo había hecho, ya lo había planeado en el DF, en la Ciudad de México, pero pues decidí ir con los amigos de Zamora, Michoacán, que son compañeros de toda la vida, Sí. que pues les tengo toda la confianza del mundo y pues obviamente fue también así de fast track de ir, corregir los detallitos ahí en la vista, recuperar un ratito, ver que los lentes funcionen y a continuar. Ya, los lentes correctos, que eso es lo importante, ¿no, mi doc? Que tener Así los es. lentes correctos. Un consejo, no automedicar sus lentes, por favor acudan con el especialista y la gente que sabe. Tenía años viendo yo cosas raras y nada más por no utilizar los lentes correctos. Sí, no. Mi doc, cuéntanos cómo se encuentra en este momento lo que es los que padecen cáncer de mieloma múltiple y este COVID que sí se va y que no se va y que está y que no se va. Pues mira, afortunadamente el paciente con mieloma múltiple, por el tipo de manejo que tiene de toda su vida, que es talidomida y dexametasona, pues se vio poco afectado en relación a expresar la enfermedad grave. Sí Ajá. tuvimos pacientes hospitalizados graves, sí tuvimos fallecimientos graves, pero esto fue pacientes con enfermedad activa o complicada o en progresión, es decir, con una respuesta inmunológica pues no favorable. El paciente con mieloma múltiple que tuvo afección, que requirió hospitalización en nuestra área COVID y que salió avante, eran pacientes que tenían respuesta completa o habían alcanzado algún tipo de respuesta, esto es decir, efectividad al tratamiento. Y también el tratamiento pues tuvo algún beneficio sobre el fenómeno inflamatorio que genera el COVID, sobre todo porque hay algunos estudios y quizá uno de los medicamentos más importantes que hasta la fecha fueron utilizados en los pacientes de gravedad avanzada en COVID era la dexametasona. Y el paciente con mieloma múltiple, pues es el maestro de la Sí. dexametasona semanal a dosis altas. También utiliza talidomida y por ahí hay 2 o 3 estudios al inicio en China, en Wuhan, donde se pudo corregir la neumonía grave de de 2 pacientes con COVID Sí, sí, sí. utilizando talidomida y los pacientes con mieloma múltiple pues utilizaban talidomida o algún análogo asociado y que pudo haber influido sobre el efecto benéfico y la recuperación rápida, algo que fue pues muy agradable y favorable para nuestros pacientes. Hoy en el instituto el COVID pues obviamente es mínimo, no tenemos más que 2 o 3 pacientes, continúa el área COVID por lo que se requiera, pero gracias a Dios pues no estamos viviendo lo que desafortunadamente vivimos en diciembre, enero y febrero, que fue pues catastrófico para todo el país. Hoy parece ser que hay una recuperación, las camas están vacías y esperemos así continúen porque la pandemia todavía continúa. Exacto, exactamente. Oye, mi querido doctor, hace poco fui a cancerología y las medidas que han tomado son increíbles. No las había visto yo en ningún otro hospital, que las medidas que han tomado en cancerología, en el Instituto Nacional de Cancerología, es impresionante de la perfección con que lo han hecho. Pues mira, realmente el Instituto Nacional de Cancerología tiene un equipo de infectólogos y un equipo multidisciplinario y un equipo directivo que se puso las pilas desde el inicio. Eh, Tuvimos cursos, tuvimos adiestramientos, tuvimos información directa y se forjó un plan único en el instituto. Normalmente nosotros nos dedicamos a ver cáncer y el hospital Sí, no se transformó a un hospital COVID, quedó como un hospital híbrido. Esto es que
continuamos tratando a los pacientes con cáncer porque el cáncer no para, el cáncer no perdona y el cáncer nunca entró en pandemia. Los pacientes con cáncer seguían apareciendo, seguían avanzando y se seguían muriendo. Entonces el instituto, sus autoridades tomaron la decisión de seguir continuando con el tratamiento de los pacientes con cáncer, pero a su vez abrió y se capacitó a todo el personal para hacer el área COVID. No sin antes tomar las precauciones que se tomaron en todos los hospitales, como darle resguardo a los pacientes y a los compañeros médicos de alto riesgo que por su edad avanzada, su comorbilidad, pudieran haberse contagiado del COVID y pudieron Sí, haber sí. fallecido. De tal manera que nos quedamos los menores de cierta edad, no voy a decir para no ofender, nos quedamos los menores de cierta edad y que no tuviéramos comorbilidades, y somos los que estuvimos en la atención de todo el hospital, en todos los centros, más rotándonos a la área COVID, y el hospital estratégicamente pues quedó blindado, se generó un primer cerco para todos los pacientes en general, de tal manera que para que tú entras al hospital y llegas a la consulta pasabas una especie de 3 filtros Sí. con los cuales se iba decantando y se iba haciendo el escrutinio de pacientes sanos o pacientes con posible riesgo de COVID. Si el paciente era sospechoso de COVID, se iba a un área roja, un área que ya está especializada para el diagnóstico certero, la vigilancia y el seguimiento y el monitoreo de pacientes con COVID, o si requería hospitalización, pues se pasaba a nuestra área COVID, que es obviamente la que estuvo siempre a rebosar. Fueron una terapia intensiva especial para pacientes con COVID, aparte de la terapia intensiva general que el paciente con cáncer podía utilizar. O sea, eran 2 terapias intensivas, tenía un área de hospitalización con camas para la vigilancia de los pacientes, y esto bajo el resguardo y la dirección pues del equipo de infectólogos, y posteriormente pues todos los médicos que hicimos algo de medicina interna o que terminamos medicina interna, pues éramos los que estuvimos rotando las guardias, no sin dejar de mencionar a los principales héroes de esta pandemia, que fueron pues el equipo de médicos residentes del Instituto Nacional de Cancerología, el equipo de enfermería que se puso las pilas, que se forjó, y obviamente pues los compañeros de intendencia, de mantenimiento, de trabajo social, administrativo, o sea, es decir, de cocina. Es decir, un equipo que estuvo siempre a la vanguardia, y que obviamente ante una pandemia que nadie conocíamos ni dominábamos, pues nos tuvimos que educar durante los primeros meses e irnos forjando conforme fuéramos ganando experiencia, como todos los médicos del país, me imagino, porque el COVID, pues nadie sabía mucho de ellos y nos fue poniendo unas patizas a medida que fuimos avanzando en los meses. Perdimos compañeros, perdimos grandes amigos, desafortunadamente, y obviamente pues esto nos hizo pues primero entristecer, pero sacar la casta por ellos, porque pues desafortunadamente si no eran ellos podía ser cualquiera de nosotros, y pues obviamente historias, hay muchísimas anécdotas, hay demasiados, pero esto es algo que nos dejó marcados para siempre, y pues como para dar la vuelta a la página, no olvidar, pero que no se volvía a repetir. Oye, doctor, el otro día estaba leyendo algo que la verdad me dio mucha tristeza, pero que dicen que la Ciudad de México es la que ha presentado últimamente un mayor número de enfermos de cáncer de mieloma múltiple. ¿Esto es cierto? Pues mira, la Ciudad de México no por tal es un bastión de mieloma múltiple, sino que es un centro de referencia, cosa que nos da muchísimo gusto, porque fíjate que gracias a gente como tú que nos apoyó desde el inicio de dar a conocer, no sé si te acuerdas Sí. que cuando nos conocimos, pues te pedí el apoyo de la difusión, porque el mieloma múltiple era una enfermedad que ahí estaba, que seguían llegando casos, pero que poca gente conocía y que muchas autoridades no querían voltear a ver, sobre todo Sí, porque lo tenían considerado como un cáncer invisible. sí, Hoy por hoy, gracias a la gran difusión que se ha hecho y al el equipo multidisciplinario que tiene el Instituto Nacional de Cancerología, que trata mieloma múltiple, y al gran carisma y compañerismo de los médicos hematólogos que ven mieloma múltiple en otros hospitales, como el Hospital General, el Siglo XXI, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, La Raza, el hospital en el Estado de México, en Toluca, sí, el sí. COE,
Es decir, el Instituto Nacional de la Nutrición, un montonal de compañeros médicos que nos unimos para darle difusión a esto y darle mayor afluencia para que la gente se concientizara y pudiéramos hacer un diagnóstico oportuno de mieloma múltiple. De eso surgió que empezaron a llegar un montón a todos los centros de todas las áreas del país. Diagnóstico de mieloma múltiple, es decir, una especialidad como tal, no existe el mieloma múltiple, No. pero sí tenemos una capacitación real y gracias a que tenemos una gran afluencia de pacientes que nos llegan de todas partes del país y obviamente pues esto se ha dado a conocer a nivel nacional e internacional y pues obviamente cada vez nos buscan más a cualquiera de los maestros o amigos que manejan mieloma múltiple en las diferentes instituciones de la Ciudad de México y del área metropolitana. Oye, doctor, y dime una vez más te hago esta pregunta, porque hay mucha gente, y hasta yo mismo diría, ¿cómo saber si yo tengo mieloma múltiple? El mieloma múltiple es una enfermedad, pues, es rara, desconocida, que Total. tiene muchísimos síntomas que puede hacer que el médico general, el internista, el nefrólogo, el ortopedista, que son los principales médicos que nos surten de pacientes, porque ellos son los que los ven de primer contacto, estos compañeros médicos pueden pensar en otra sintomatología, en otro padecimiento, antes que considerar mieloma múltiple. Con el grupo de médicos que se dedican a ver mieloma múltiple, que son los hematólogos del país, y muchos médicos que tienen, al igual que yo, bajo su cuidado, el resguardo de una clínica de mieloma múltiple, pues nos hemos dado la tarea de buscar las principales características con las cuales los médicos que no ven mucho mieloma en el interior del país pudieran pensar en mieloma antes que otra cosa, con lo cual podíamos acortar el tiempo o la distancia entre que el paciente inicia el síntoma y en el que está utilizando tratamiento oportuno. Y con esto podemos hacer una guía y que se publicó y que se está dando difusión, al menos en la Ciudad de México, que es una ficha que pudiera ser el tamizaje del paciente con mieloma. Y esto incluía que el paciente después de 40 años, en México estamos detectando pacientes cada vez más jóvenes con dolores óseos progresivos e intensos, pudieran hacerse una evaluación completa con cualquier médico haciendo una exploración y un interrogatorio adecuado con cualquiera de los médicos que recibían esta capacitación y que estos médicos pudieran hacer el diagnóstico en base a los estudios más completos y generales que se tienen en cualquier lugar del Distrito Federal o del interior de la República. Y esto es paciente joven de 40 años con dolores óseos progresivos, limitación funcional progresiva, dolores que no se quitan con cualquier aspirina o paracetamol y que cada vez son más intensos y que llegan a ser incapacitantes, pues hay que hacerle una biometría hemática. Si el paciente tiene anemia, es un dato que se debe considerar. Si el paciente, hay que hacerle una química sanguínea. Si el paciente tiene falla renal, ácido úrico elevado o hipercalcemia, es algo que se debe considerar. Si al hacer las pruebas de funcionamiento hepático se documenta DHL incrementada o globulinas totales aumentadas, es algo que se debe considerar. Si el paciente puede tener una mezcla de cualquiera de estas variables que nosotros mencionamos, pues lo siguiente hay que hacer es una seriósa metastásica buscando lesiones líticas o hacer una resonancia magnética de columna buscando lesiones líticas. Hoy por hoy sabemos que con más de una lesión característica de mieloma en la columna ya se puede hacer diagnóstico de mieloma. Hoy por hoy sabemos que los criterios CRAB de diagnóstico es anemia, falla renal, enfermedad ósea o las lesiones líticas y hipercalcemia, y con esto podemos hacer diagnóstico. Y estos son estudios que podemos hacer cualquier médico en el interior de la República, que son baratos, accesibles, y que para poder utilizar, hacer un diagnóstico más precoz u oportuno, pues deberíamos de hacernos estos estudios al menos 2 veces al año, con la finalidad de identificar mieloma múltiple, que a su vez no hacemos un gasto solamente específico para mieloma. Podemos detectar muchas otras cosas con este tipo de parámetros, y con eso son estudios que están dentro de los check-up generales que se recomiendan para todos los pacientes adultos, y obviamente pues podemos diagnosticar muchas más cosas, pero con esto no estamos descubriendo el hilo negro, ya se hacían, solamente estamos diciéndole al médico general, al internista, al ortopedista, al nefrólogo que pusiéramos más atención en la posibilidad de mieloma múltiple, es decir, que se considere también pensar entre lo que ellos consideran, además de el mieloma múltiple. Qué importante esto que estás diciendo, doctor, y me quedé muy claro a los 40 años.
esta era una enfermedad que le sucedía a personas de 60 a 65 años. ¿Ya bajamos? Así es. Todavía en la literatura tú lo encuentras y dice que el mieloma múltiple Sí, es más a hombres que mujeres y exacto. después de los 60 años. Ajá, exacto. En el país, todas las series de los médicos que están siguiendo su casuística, estamos reportando pacientes de entre los 28 años hasta los 80 y tantos años, con una media de los 60. Un registro y una publicación que nosotros hicimos en la Gaceta Médica de este año, del año pasado, perdón, hablaba de que ya hay dos picos. Es decir, casi el 49% de los pacientes con mieloma múltiple de una serie de 2.500 casos estaban entre los 20 y los 49 años y los 59 años. Y el 52% estaban por arriba de los 60 años. De tal manera que esto se está descubriendo cada vez en pacientes más jóvenes. Y es muy probable que esto ya, tampoco descubrimos el hilo negro. Ya ocurría antes, pero había muy poca infraestructura, muy Claro. poco personal que pudiera hacer un diagnóstico y probablemente eran pacientes que se morían en sus regiones sin llegar a un diagnóstico completo. Y esto pues es lamentable. Hoy por hoy, pues con las nuevas tecnologías, con cada vez mayor médicos capacitados y una infraestructura pues viable, estamos tratando de hacer un diagnóstico oportuno con la finalidad que el paciente logre un tratamiento oportuno. ¿Por qué? Por estos picos de poblaciones que te platicamos, pacientes cada vez más jóvenes, y tú bien lo sabes que es una enfermedad incapacitante que te puede dejar sin caminar Sí, y sí, sin trabajar. Y pues imagínate un paciente que está pues en la mera flor de la vida, en la productividad de su vida, que forma parte de la sociedad económicamente activa, que se quede pues eternizado en una silla de ruedas, en una camilla. no, Si hacemos el diagnóstico oportuno, evitamos que lleguen a eso. Si llegan a eso, hacemos un tratamiento oportuno de tal manera que pudiéramos recuperarlo y que el paciente vuelva a caminar y vuelva a trabajar y vuelva a producir. Esto es algo súper importante. Ahí hay una referencia que siempre la menciono, me gusta referirla, me gusta mencionarla, valga la redundancia, ujú. que dice que por cada paciente que le quitamos al cáncer nosotros y lo resolvemos, le ahorramos 500 millones de pesos al país en Ah, gastos de cáncer. su mecha. No, pues sí, es bastante, muchísimo. Doctor, en el interior de la República, ¿están también ya con estas adaptaciones para poder atender a un paciente de mieloma múltiple como se atiende aquí en la Ciudad de México o descubrir si alguna persona tiene o tiene tendencia al mieloma múltiple? Pues se cuenta con lo más básico como mencionaba al principio, es suficiente, solamente nos queda capacitar a toda la mayor parte de médicos de primer contacto, porque gente que ve mieloma múltiple de manera específica, en el país todavía hay muy pocos, Sí, pero y aún médicos especialistas que pueden darse cuenta del mieloma, como los hematólogos, todavía en el país hay muy pocos y están concentrados solamente en las grandes ciudades de la República Mexicana. De tal manera que nosotros, como médicos responsables de una clínica de mieloma múltiple, nos hemos dado la tarea de capacitar a todos los médicos de primer contacto y explicarles esto que te acabo de comentar, cómo hacer el diagnóstico, qué es lo que se tiene que hacer, a dónde se puede referir y obviamente qué medidas se deben de tomar. Y como recomendación, pues estamos tratando precisamente de educar para que podamos hacer este tamiz de manera universal para todo el país, este tamiz de mieloma para que se pueda repetir estudios al menos 2 veces al año, con lo cual podemos estar identificando, entre otras enfermedades que también se sí, puede sí, sí. utilizar con este tamiz, pues el mieloma múltiple. Es algo sencillo, barato y es algo que ya se hace como parte de los check-up, pero no es nuestra cultura hacernos check-up generales cada año. Exacto. Necesitamos estar enfermos para ir a hacer un check-up. Entonces yo creo que el check-up que estamos platicando, pudiéramos implementarlo de tal manera que la cultura de nosotros sea, pues revisarnos solamente por cotidianidad y buscar de manera preventiva cualquier enfermedad y hacerlo 2 veces al año. Sí, porque eso que están mencionando es muy importante y yo sí los invitaría a que se lo hagan porque ya una vez dentro ya no sé dónde está la puerta de la salida. Dime algo, mi doc,
Yo sé que todos estos programas, todo esto que se ha hecho, todo esto que se ha implementado, ha sido durante todos estos últimos años, gracias a ustedes, un grupo de médicos que se ha unido junto con todos los médicos de la República Mexicana. ¿Cómo se sigue todo este proceso? ¿Cómo sigue todo este proceso que llevan ustedes avanzando? ¿Va perfecto? ¿Va al 100%? Pues mira, realmente no te sabría contestar con exactitud porque pues trabajamos y tú lo sabes porque también formaste parte de esto, al igual que muchos pacientes. Uh -huh. Trabajamos por más de 6 años para elaborar una carpeta que pudiera dar toda la información que el Consejo de Salubridad General requería para que el mieloma múltiple formara parte de las enfermedades que generan gastos catastróficos. Sí, sí. Y esto pues es una carpeta que se metió desde el 18 de mayo y hasta la fecha no tendríamos una respuesta como tal. Esto es en base a la dinámica que el sexenio pasado, antes que estamos viviendo, metía como regla y como normatividad. Hoy día con este nuevo sexenio, pues la dinámica ha cambiado un poco y esa es una parte que todavía no hemos terminado de entender. Hoy por hoy, pues la gratuidad ya está corriendo en muchos centros y esta gratuidad pues ha generado o ha facilitado Sí, que el claro. paciente con mieloma múltiple tuviera una dinámica mejor, ya que los costos que antes el paciente con mieloma múltiple generaba de su propia bolsa, hoy ya no está ocurriendo así. Y eso pues es una maravilla porque realmente el paciente pues está beneficiando. Si no, con todos los tratamientos como se pensó en un origen, sí con toda la dinámica de diagnóstico, de laboratorio y de hospitalización. Y eso pues está creciendo y estamos en pañales, diría yo, estamos aprendiendo, se está aprendiendo la parte administrativa, que eso compete a nuestras autoridades, lo cual para el Instituto Nacional de Cancerología pues sigue siendo un trabajo que ya tenía callo porque somos los emprendedores de la carpeta, porque ya se vivían otras enfermedades que generan gastos catastróficos, ya se tenía toda la experiencia en otras enfermedades, cosa que no ha sido muy difícil para el instituto y que yo, con todo respeto para mis compañeros de otros hospitales, creo que a ellos sí les falta porque no tenían esa dinámica de Sí. cobrar otras patologías que generan gastos catastróficos vía Consejo de Salubridad General. Si bien la dinámica cambió, las vías de cobros de pagos y de todo eso cambió, y es cosa que es cuestión de aprender y como todo, también cuando el Seguro Popular empezó en el instituto también estábamos en pañales y nos sentíamos como ahorita nos sentimos. Yo Claro. creo que esto va a madurar tarde que temprano, va a ir perfeccionándose poco a poco con el paso de los años. El asunto es pues que no decaiga la intención. Exacto. Doctor, ¿algunas redes sociales o algo que quieras comentar para que la gente se ponga en contacto contigo? Pues yo tengo la página de Facebook que es Ramiro Espinosa Zamora, que es la personal. Tenemos la unidad de Mato-Oncología Zamora, que es la de el grupo que coordino yo acá en la ciudad de Zamora y con el cual siempre damos información. Y estamos también en la página del International Myeloma Working Group, de los cuales pues formo parte del comité académico de México para todo lo que es América Latina, dándole asesoría a todos los pacientes y amigos de habla hispana de todo el mundo en relación a mieloma múltiple que han sido tratados no solo en México, sino en toda América Latina, en España, y pues también ya ha habido algunos comentarios y charlas y conversaciones con gente de Europa y de Asia. Ahora, dime una cosa, Doc. ¿Ustedes han notado algún incremento de gente con mieloma múltiple? Sí, sin duda. El incremento se ha venido a raíz pues de que se empieza a conocer cómo está funcionando el nuevo sistema de salud. Sí, pero nos estamos encontrando pues con cosas ya muy buenas porque la gente lo requiere, pero también cosas no tan buenas porque encontramos también gente que ya está viciada, gente que ha sido o que ha recibido tratamientos de toda la vida y que desafortunadamente, a diferencia de otros cánceres, en el mieloma múltiple, te gastas una pila, ya no puedes usar esa pila, tienes que No. usar la pila 2, después tienes que utilizar la pila 3 y la pila 4. Con pilas me refiero a líneas de tratamiento. Sí, Y claro. desafortunadamente con esta pues, estamos encontrando pacientes que han recibido todos los tratamientos y que llegan buscando el apoyo
para un tratamiento que ya recibieron y que no es que no pueda dársele, sino que ya está demostrado que no le funcionó y ya entran dentro del terreno paliativo y ya están dentro del mieloma múltiple en otra fase que ya desafortunadamente no podemos ayudar. Uno que más quisiera, por eso el mieloma múltiple requiere ser diagnosticado a tiempo, invertirle en la mejor línea de tratamiento para la primera fase, en la mejor línea de tratamiento que las guías internacionales señalen, no la mejor línea de tratamiento que un médico X se le quiera poner y le diga. Por ejemplo, tenemos por ahí el caso de un paciente que llegó porque un médico X le aconsejó, pues ese tratamiento te quiero dar, pero eso fue de manera privada y ya de repente llega queriendo que le diéramos el tratamiento que su médico le dijo, pero que lo pusiéramos nosotros. Y pues obviamente no se trata de llevar la contraria, se trata de hacer las cosas correctamente como marcan las guías internacionales, y pues así debe ser. Es decir, si ya usamos, primero hay que utilizar la fase A, después el paso B, después el paso C, no vamos a ponerle el paso Z en la fase A, nada más porque un médico de cualquier índole fuera del hospital les dijo, pues esto es lo que mereces y esto es lo que necesitas. Y muchas veces la gente intuye que como es un tratamiento caro, pues es bueno. Y si es caro y es bueno, pues debe ser el primero. Y no necesariamente. En mieloma, tú lo sabes bien, Víctor, no se maneja así. El tratamiento en mieloma múltiple es el que te va a llevar a la respuesta completa lo más rápido posible para que puedas tener opción a otro tipo de manejos durante tu primer año de tratamiento. Es decir, el paciente de primera vez con mieloma múltiple hay que aprovechar su primer año de tratamiento, el año cuando el paciente es virgen a todo tratamiento, porque de ahí va a radicar su vida después de los tratamientos, va a radicar su supervivencia libre de progresión, que puede ser muy larga si se hacen las cosas bien. Claro. De tal manera que, ¿a qué me refiero con supervivencia libre de progresión? Pues es el tiempo que el paciente va a estar vivo sin el mieloma múltiple, pudiendo ser desde 2 años, 3 años, hasta 10 años, 15 años. Tenemos pacientes que tienen 30 años. Pues tú, Víctor, ¿cuántos años tienes? 12. Entonces, y eso es en base, es decir, pues sí hay muchos médicos que tratan mieloma múltiple y los cuales merecen todo nuestro respeto. Sí, claro. Pero pues también nosotros tenemos, si no somos buenos, tratamos más pacientes, obviamente. Sí, eso nos va a dar un poquito de ventaja porque tenemos toda la experiencia en función al número de pacientes que se han tratado. No es lo mismo tratar 5 al año que tratar 400 al año. Sí, no están gruesos. No, y ustedes sí están gruesos porque sí ven diario, te avientas que 10 pacientes o más, hasta más, ¿no? Sí, nosotros tenemos casos nuevos por año, 65 casos nuevos. Y estos casos nuevos, ya gracias a Dios y a las nuevas dinámicas que se está viendo, pues son pacientes vírgenes a tratamiento. Por la nueva dinámica de salud del paciente que ha sido tratado previamente, pues se debe quedar en el centro que fue tratado previamente. Si es un paciente que recibió tratamiento particular, hay una clínica especial para pacientes que ya son refractarios a tratamiento, porque muchas veces ni siquiera son refractarios, simplemente utilizaron una droga o 2 o 3, no alcanzaron a terminar de pagar porque sabes bien que son tratamientos caros y tienen que desertar ese tratamiento y buscar otra opción más barata. Para eso, pues obviamente hay que hacerle la evaluación inicial y cómo está el paciente, si el paciente aún tiene actividad de la enfermedad y si se puede hacer algo con una primera línea estándar como lo es en el instituto, pues adelante. Siempre es en pro de la vida del paciente, siempre va a ser así, en pro del beneficio del paciente y en pro del bolsillo del paciente. Y exacto. Tú y muchos pacientes me conocen, siempre hemos buscado la manera de darle el beneficio siempre al paciente. Esa es una estrategia del instituto. El instituto siempre nos ha dado esa facilidad y siempre ha estado a la vanguardia y apoyándonos con todo lo de los pacientes. Dime, doctor, este es uno de los cánceres, podríamos decir, el más doloroso y el más cruel, el más invasivo. No, hay otros cánceres todavía más agresivos. El cáncer de páncreas es un cáncer que desafortunadamente todavía ni siquiera tiene innovaciones en el tratamiento como otros cánceres. Es decir, son pacientes que tienen una evolución rápida hacia la progresión y obviamente hacia la muerte, con muy pocas opciones terapéuticas. No se ha avanzado mucho en esa área.
En otros tipos de cáncer se ha avanzado demasiado al grado que ya las quimioterapias en la vena no existen. Prácticamente son medicinas tomadas o inyectadas subcutáneas, como aquí en el mieloma múltiple. Sí. Si bien el mieloma múltiple es una enfermedad que afecta al esqueleto porque ahí se produce dentro de la médula ósea el mieloma, y este mieloma destruye todos los huesos de tal manera que genera fracturas patológicas en los huesos, y esas fracturas son las que duelen, además de que te deja el esqueleto descompuesto, desarmado, y esa parte desarmada es la que duele. Pero yo creo que los dolores más intensos los he visto yo en las metástasis de todos los cánceres, sobre todo metástasis óseas, cáncer de próstata, cáncer de mama. Algo importante, los sarcomas óseos son sumamente dolorosos, y la verdad, he visto otras cosas. Lo que sí he visto del mieloma múltiple, que se lo digo a los pacientes, es que es una enfermedad muy agresiva, es una enfermedad muy mala, pero que es muy lenta en su evolución. Okay. Cuando el paciente por alguna razón se enfada del tratamiento que le estamos dando y toma su concienzuda decisión de no seguir tratándose, que ya quiere abandonar todo tratamiento y quiere, obviamente, pues, en base a su decisión propia, pues morir en paz. El mieloma múltiple no es algo que le vaya a dejar hacer eso. A diferencia de otros cánceres, cuando los pasamos a terrenos paliativos, donde dice, bueno, ya no voy a durar tanto, ya voy a dejar de tomar la medicina que me tiene harto, y ya se acabó. El mieloma múltiple tarda muchísimo en llevar al paciente en estas características al final de su vida. Si somos un poco estrictos, el mieloma múltiple no va a matar al paciente. Quien va a matar al paciente son todas las complicaciones que el mieloma múltiple favorece para que el paciente las tenga. Infecciones, muchas, dolores de los huesos, al dejar de tomar los tratamientos cada vez son más intensos, fracturas patológicas, al final el paciente se está rompiendo en cada momento al grado que ya se la pasa en cama y empieza a ser dependiente de la familia, empieza a estar postrado, y pues en algunas condiciones pues la insuficiencia renal, y la insuficiencia renal, las infecciones, son la principal causa de muerte en los pacientes con mieloma múltiple en enfermedad progresiva. Si tú dejas de tomar el tratamiento ahorita y decides ya no seguir con pues todavía te queda una supervivencia de entre 2, 3 o hasta 5 años, pero son 2, 3 o 5 años con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con muchas complicaciones, dependiendo de mucha gente, porque te vas a dejar de mover, vas a empezar a convertirte en un vegetal, y es algo que pues no se le desea a nadie, por lo tanto, pues siempre se le explica bien al paciente de tal manera que se le convence. Es mejor tolerar la medicina del mantenimiento que tolerar un final de esa forma. Te lo pregunté, mi doc, porque no por ser sensacionalista, ni amarillista, ni nada de eso, sino porque para que las personas que puedan hacerse el check-up, como decías tú, que puedan incluir todo esto de ver bien qué es lo que tienen, hacerse estos estudios por lo menos 1 o 2 veces al año, para que lo hagan, porque no es un final feliz, ni tampoco es una vida tan agradable estar con el mieloma múltiple. Tú lo sabes muy bien. Así es, no es un final feliz, y sí, su comorbilidad es con mucho sufrir y muchas limitaciones. Si en recuperación todavía tienen una supervivencia muy buena, con muchas molestias, y como te platico, el ejemplo más claro pues eres tú, de los dolores no te has escapado. Y esto es porque cuando llegaste tú con el mieloma múltiple, llegaste con una afección ósea tal que quedaste con un esqueleto muy desarmado y que tuvimos que armar, literalmente eres biónico. Y eso pues, el ser biónico pues es lo que te permite estar parado y caminando, pero Sí. no te perdonan las malas posturas y las posturas compensadoras, o los huesos desgastados que generan roces, y esos roces generan dolores. Es decir, te cambiamos los dolores de la actividad de la enfermedad por los dolores de un hueso, de un esqueleto rearmado a como se prestó tu esqueleto. Sí, exactamente. Exacto. Déjame irme con la gente que te manda muchos saludos. Mara Patricia Castañeda te manda muchos saludos. Gracias, mi querida Mara. Besos, hermosa. También aquí, Ayla TT dice, buenas tardes. Saludos, doctor Ramiro Espinosa. Gracias, Ayla TT.
Por acá tengo a Rita Carpinteiro que dice, hola, buenas tardes, saludos al doctor Espinosa. Un abrazo para ti, mi ángel. Gracias, mi querida Rita preciosa. Roberto Adrián Guzmán, saludos al doctor Ramiro Espinosa. Viene por acá. Zulema Capilla también te manda muchos saludos, mi querido doctor. Sam Cepeda dice, hola, saludos, querido Víctor, y saludos al doctor Espinosa. Saludos, mi querida Sam. Un abrazote. Celia López González. Buenas tardes, señor Tolosa y doctor Espinosa. Gracias, mi querida Celia. Iván Martínez. Hola, Vic. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Ivancito. Un abrazo, amigo querido. Vámonos rápido. Dice Mara Patricia Castañeda Millán, tiene muchísimos años, Víctor, mi querido doctor. Dice Mara que yo tengo muchísimos años, doctor. Muchas gracias, Mara. Recordemos que Mara fue madrina de el Día Internacional del Mieloma Generación 2, que después de eso no se ha hecho nada por la pandemia, obviamente, y esperamos retomar esto este próximo 5 de septiembre, otra vez, ya con la nueva normalidad. Exacto. Y dice Iván Martínez, pero muchos, no sé si dirá que tiene muchos años Mara Patricia Castañeda. Lorenzo Meléndez dice, saludos, jefe. Lorenzo. Lorenzo, Roberto Macías dice, saludos a mi doctor Ramiro. Es que tiene, ¿cuánta gente tienes? Qué bruto, no. Y que te queremos, que te queremos mucho. Gracias. Rocío Mejía dice, al doctor, muchas gracias por atender a mi querido Víctor, que es un bendecido. Gracias, mi querida Rocío Mejía. Azul Ramos, creo que se me está pasando todo, sí. Azul Ramos dice, saludos al doctor Espinosa, el mejor, punto. Gracias. Dice Mara Patricia Castañeda, cuenten conmigo, por favor, doctor y Vic. Ya la tenemos lista para el otro reinado, para que pague los tamales, doctor. 5 de septiembre es el día que festejamos en América Latina, excepto Brasil, el día de la concientización del mieloma múltiple. Normalmente las actividades eran vastas, era conferencias de prensa, se ponían los edificios públicos con el color guinda, el Instituto del Color Guinda, y obviamente pues jornadas de educación para pacientes, para médicos, y obviamente pues no es para celebrar, pero sí para concientizar, de lo cual Mara Patricia pues nos ayudó en la segunda edición. Sí. Y pues obviamente después fue Alejandra Ábalos, pero obviamente ya después de la pandemia no existió más nada. Pues esperamos retomarlo este próximo 5 de septiembre, que cae en sábado, y nosotros pensamos organizarnos desde el día 1 con la sesión general en el Instituto Nacional de Cancerología, ya en vivo, posteriormente en vivo, y posteriormente hacer las jornadas médicas desde Zamora, Michoacán, que es mi tierra, a lo cual está invitado Mara y tú. ¿Van a ser en Zamora? De Zamora, las que vamos a hacer híbridas, presenciales y virtuales, que tenemos, pues gracias a la industria farmacéutica, pues ponentes de talla internacional de Iberoamérica, de España y toda América Latina, para concientizar a toda América Latina y a todos los pacientes con temas y charlas de mucho interés en relación al mieloma múltiple. Eso está muy, muy bueno, mi querido doctor. Roberto Macías dice, saludos a mi doctor Ramiro desde Ixtlán. Gracias, Roberto. Ayla Tete dice, la luz de la esperanza presente. Es cierto. Siempre presente, apoyando a todos los pacientes del Instituto Nacional de Cancerología. Y a mi hermana de manera especial. Exacto. Oye, entonces en septiembre, 5 de septiembre, va a ser el día aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, y las pláticas van a ser allá en Zamora. El miércoles 1 de septiembre todos los miércoles son sesiones generales en el instituto. Ok. Entonces, desde ahí lo que se hace es la sesión general y de ahí una rueda de prensa. Bien. Con invitados especiales y con pues nuestra madrina de lujo, ¿no? Y de ahí se hacen sesiones para pacientes, y la sesión académica para médicos se llevaría desde Zamora, viernes y sábado, desde Zamora, Michoacán, desde un muy bonito hotel de grandes amigos que han hecho esto posible desde hace ya más de 10 años. Sí, y de ahí pues hacer
presencial para Échate el los comercial, médicos mi doc, del hotel este de desde el Zamora. Hotel Jericó en Zamora, Michoacán. Sí, está precioso. Digo, lo Desde el Hotel conozco por Jericó. fotos. No, pues están invitados tú y Mara Patricia, tiene ahí la suite Ya para, está. hay varias suites ahí. Ah, Hay varias perfecto, ya suites. está. Nos la llevamos, punto. Listo. Ya está, mi doc. Oye, mi doc, no te quiero quitar mucho tiempo, pero sé que próximamente volvemos a platicar contigo porque es carretera, va a llover, todo esto, entonces ya casi vas a llegar a la Ciudad de México. Que tengas un bonito viaje. ¿Algo que tú quieras agregar, algo que quieras decir? Pues nada, seguirnos cuidando porque pues la pandemia todavía sigue, no estamos vacunados la mayoría, si bien hay algunos estudios que dicen que ya la inmunidad por habernos infectado es más del 60%, según un estudio de estimación de la Universidad de San Luis, pues la vacunación todavía no nos ha llegado, no les ha llegado a todos. Y esto pues va a tardar un poquito más, pero conforme se vaya aperturando esto, Sí. seguirnos cuidando, recordar que el estar vacunados no significa que ya no podamos ser transmisores, y si somos transmisores y tenemos enfrente a alguien que no se ha vacunado, pues lo ponemos en riesgo a ellos. Exacto. Nos libra la vacuna de no infectarnos de manera grave o que pueda ocasionar la muerte, pero podemos contagiar a otra gente, de tal manera que hay que seguirnos cuidando, utilizar el cubrebocas, que quizá es lo más que ha funcionado, la sana distancia, y hoy que ya todo está a la apertura y es una nueva normalidad, pues hay que hacernos responsables de nuestros 2 metros a nuestro alrededor. Dice Mara Patricia Castañeda que apuntada para irse a Zamora. Listo, gracias. Muchas gracias, Mara, muchas gracias. Va a haber que hacerle luego te digo. No, ya está, esto está viento en popa. Ya Viento en está. popa, ya lo estamos organizando ya en Zamora y acá en el instituto. Perfecto, mi doc. Te mando un abrazo y cuídateme mucho, doctor. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Cuídate Muchas mucho. gracias, muchas Gracias, gracias. doctor. Gracias, Mara. Saludos a Saludos, todos. saludos. Gracias. Un abrazo, mi querido doctor Ramiro Espinosa, y gracias a todos ustedes por haber estado aquí en La Otra Dimensión. Cortito pero consistente el programa, pero hay que dejar que el doctor llegue acá a la Ciudad de México. Ya viene en camino. Gracias, doctor. Cuídate mucho. Hasta luego. Gracias. Primero Dios. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.